Y bien, continuamos, seguimos adelante en nuestro magazine Más de Uno Lora del Río, y en el día de hoy contamos con la inestimable presencia de don Diego Delgado. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Ignacio, y muy buenas tardes a toda la amplia audiencia de Onda Cero Lora, allá donde nos estén escuchando en este momento, que puede ser desde la calle Santa María hasta Argentina, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que también Sí, tenemos gente escuchándonos allí. totalmente. O incluso Chipiona también, ¿por qué no, eh? Hombre, Chipiona Capital, un sitio espectacular. Y bueno, ya te anticipo que también tenemos oyentes desde Hong Kong. No me digas eso, Diego. Pues sí, te lo digo. Madre Y mía. mañana precisamente ya les anticipo a todos los oyentes que si quieren saber más de esto, no se pierdan el programa que vamos a tener mañana, que vamos a hablar con una persona nacida en Lora del Río y que ha estado en Hong Kong. Ha estado, pero no de visita, ha estado allí mucho tiempo Que ha estado y sentada nos va a allí. contar muchas cosas de aquella lejana tierra que nosotros solo vemos en las películas. Totalmente, pues no desvelamos nada más, esperamos al día de mañana para conocer, pues en este caso, a esta persona nacida en Lora, que bueno, pues nos va a contar su experiencia viviendo en Hong Kong. Bueno, Diego, cuéntame, ¿qué me traes hoy? Porque hoy creo que nos vamos a poner un poco nostálgicos, ¿verdad? Bueno, como otras muchas veces, hoy si te parece podemos hablar de aquellas cosas, de aquellas costumbres. Unas ya han desaparecido y otras pues están a punto de desaparecer. Ujú. Entonces pues vamos a hablar de esas cosas que sí que en algunos casos nos va a traer ciertos recuerdos, cierta nostalgia, pero en otros nos vamos a sorprender, ¿no? Sí. Bueno, pues cuéntame, Diego, ¿qué en este caso, pues cuáles son todo este tipo de cosas, ¿no? Que antes pues era habitual verlas, y bueno, pues en el día de hoy es más complicado, o incluso, como comentabas, ha acabado por desaparecer. Mira, por ejemplo, vamos a empezar ya, vamos a la materia y espero que nuestra audiencia, nuestra amplia y maravillosa audiencia, en los comentarios en las redes sociales, pues que también nos digan qué cosas creen que ya han desaparecido o qué cosas creen que están a punto de desaparecer, que nos lo pongan en los comentarios y en otro programa vamos a recopilar de ahí esa información y lo vamos a sacar aquí en nuestro programa. ¿Va bien la conexión, Ignacio? Sí, va perfectamente, Diego. Adelante, adelante. Venga, pues mira, las cartas. ¿Tú qué tipo de cartas recibes? Yo carta, yo creo que hace bastante tiempo que no recibo una carta. Como no sea que me la mande... Pero si, Sí, dime, dime. no, no, por ejemplo, tú las recibirás o del Claro. banco o cosas, pero ya prácticamente aquella costumbre que había de que se escribían las cartas entre los familiares, entre los amigos, eh, unas cartas que empezaba, por ejemplo, los amigos, mi querido amigo José Ignacio, me alegraré que a la llegada de esta te encuentres bien, nosotros bien, gracias a Dios, de lo que me dice y sigue la carta, ¿no? Esa era un poco, ese era el modelo de carta que había, y luego al final terminaba con besos y abrazos, que Ujú. era unos círculos, Y eran los X, ¿no? besos, y X, que eran los abrazos. Y así terminaban las cartas y se mandaban, y era una alegría cuando se recibía la carta de un familiar que se encontraba lejos. Yo me acuerdo cuando recibíamos en mi casa carta de mi abuela o de mi bisabuela, o, en fin, y decía tú, hay que ver que se acuerdan de nosotros y se leían las cartas en familia.
Eh, yo también tuve una etapa en la que llegué a escribirle cartas a vecinos del barrio de San José Ujú. que no sabían leer ni escribir, y entonces pues a cambio a lo mejor de una peseta o de una perra gorda, que era una moneda que existía cuando yo era chico, pues yo les escribía las cartas, y también se las leía cuando las recibían. Y para mí era un orgullo poder hacer aquello. Bueno, pues las cartas ya están prácticamente desaparecidas, salvo el correo comercial de los bancos y demás. Por ejemplo, Ignacio, tú en Navidad has llegado a mandar algún crisma, alguna postal de Navidad por correo. Pues ahora que lo dice, probablemente lo haya hecho por el tema de, bueno, pues en el colegio. Supongo que sí que lo habré hecho por el colegio, supongo, sí, creo que sí. Pero por iniciativa propia o por hacerlo con mi familia, no tengo recuerdos de eso. Pues era una costumbre muy extendida en Navidad. Antes de Navidad ya se empezaban a comprar las postales con motivos navideños, y lo mismo que una carta, pero más reducido, se escribía la postal por detrás, y en algunos casos se mandaba directamente la postal, que se le ponía su sello de X pesetas y se enviaba. Entonces todo el mundo que cogiera esa postal leía lo que tú habías puesto, ¿no? Ujú. Sabía a quién se la habías mandado y quién era el remitente. En otros muchos casos lo que se hacía era meterlo dentro de otro sobre, y ese sobre era el que se mandaba. Las postales de Navidad, que había familias que se enfadaban, ay, que ver, fulanito este año no me ha mandado la postal de felicitación, tendrá algo conmigo, se habrá cabreado por algo. Entonces pues existían esas cosas así un poco dudosas Ujú. de la amistad. Pero ya hoy día, ¿tú qué utilizas para felicitar a la gente, José Ignacio? Hombre, yo creo que está claro que, bueno, todo lo que es el WhatsApp, todo lo que son también incluido en el WhatsApp también, el tema de las videollamadas, pues es algo que se ha extendido. Y hombre, yo entiendo que de alguna forma te hace estar un poquito más cerca de la otra persona, ¿no? Creo que lo hemos vivido recientemente con el tema de la cuarentena, ¿no? Que de alguna forma hemos estado un poquito más cerca de nuestros familiares y de nuestros seres queridos gracias por supuesto, las videollamadas. Entonces yo creo que es lo más extendido, ¿no? El uso tanto de los mensajes como a través de plataformas como WhatsApp, tanto los mensajes como las videollamadas. Imagínate que en plena pandemia tuviéramos que contactar como en 1918, Ujú. hace 100 años prácticamente, ciento y poco, que había una pandemia de la gripe española. Imagínate cómo contactaban para saber si estaban bien, porque teléfono no había en aquel momento. Entonces era complicado tener que mandar una carta a Barcelona, que tardaría la carta yo no sé cuánto, y ahora esperar a que te respondieran desde Barcelona entre que va y entre que viene la carta. El niño ya ha hecho la primera comunión. O sea que Totalmente. Y además, hace unos días hablaba con mi familia acerca de esto y Diego, cada vez es cierto que, bueno, está claro que el tema de la comunicación por carta, pues digamos que no está pasando por su mejor momento, tampoco creo que vaya a remontar la cosa, pero lo que es una realidad, Diego, es que cada vez vemos menos buzones. Sí, Diego. sí, 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 estoy aquí, estoy aquí. Joder, que creía que te perdía. Bueno, que como No, digo, que vemos cada vez menos buzones. A ver, entiendo un poco la razón, pero bueno, hay muchísimos aspectos y muchísimas situaciones en las cuales te hace falta de verdad un buzón y es que no lo encuentras. claro, tienes que ir directamente a correo y echar la carta. Es que este correo así tradicional ya, pues eso, ya está prácticamente de forma residual. De hecho,
la empresa de correos se ha reinventado con la paquetería y con otros sistemas de envío que, bueno, no son precisamente el de las cartas, sino son envíos adicionales con lo que se han tenido que reinventar. Y bueno, sigue la empresa ahí, la de correos, con menos buzones, y el reparto ahora es distinto. Ahora, cuando muchas veces me llega aquí la señora de correos que viene por mi calle, más que una carta, ya lo que me trae eso es un paquete de Amazon o de AliExpress, o en fin, lo que se haya pedido, ¿no? Y otra cosa que ya ha desaparecido, pero que en algunos sitios los he visto, que hay de estos románticos que lo siguen utilizando, es la máquina de escribir. Eh, una máquina de escribir que, bueno, en su... No pasa nada, Perdón. estamos a kilómetros de distancia. Sí, no, pero es Tampoco... que tengo puesto el aire acondicionado, y por eso es por lo que no tengo yo nada raro, sino que es que tengo puesto el aire acondicionado y lo tengo justo, a ver si se ve el dedito, aquí arriba. Ajá, Y por eso es por lo que me ha entrado un poco de frío. Pero la máquina de escribir, que es lo que estábamos hablando, sí. imagínate que ya había máquinas de escribir en el siglo XIX. En 1864 fue cuando se inventó este aparato que escribía, y era por la flojera de la gente. No era, la máquina se inventó porque escribir a mano con la pluma, la tinta, el tintero, pues era un poco lento y engorroso, que manchabas mucho, Sí. y por eso se inventó aquella máquina de escribir. Fíjate que hicieron una máquina de escribir silenciosa en cierta ocasión, porque decían que es que las máquinas de escribir sonaban muchísimo, hacían mucho ruido, y se inventó una que era silenciosa. Bueno, pues aquello fue un fracaso Madre y se mía. hizo totalmente, se hizo una encuesta para saber por qué había fracasado, cuando es que era un ruido molesto, y la encuesta era contundente: a la gente le gusta el sonido de la máquina de escribir. Por eso es por lo que fracasó lo de la máquina silenciosa. Cuando yo estudiaba en formación profesional, recuerdo que teníamos una asignatura que era mecanografía. Sí. Estaba dentro de prácticas de oficina y teníamos mecanografía. Quien ha pasado por formación profesional, sobre todo en aquel entonces, recordará aquella sala que había, que era enorme, y había, pues, yo no sé cuántas máquinas de escribir podía haber allí, 100 o más, ¿no? Y todos tecleando a la vez. ¡Buah! El ruidazo que era. El profesor era don Salustiano Gómez Álvarez, era el profesor director también de la Caja Rural de nuestro pueblo. Pues sí, ahí aprendí yo mecanografía. Y ahí teníamos máquinas de escribir que echaban humo. En fin, otra cosa que ya ha desaparecido, porque hoy día hasta los niños más pequeños ya saben teclear, no de la misma manera, de posición de manos y demás, pero ya un niño chico sabe mandar un WhatsApp, y para saber mandar un WhatsApp hay que saber teclear las palabras. O sea que ya no se utiliza este método de las máquinas de escribir, que en Lora había una academia muy conocida, hay muchísima gente que la recordará, que era la de don Antonio Trigo. Ajá. ¿Te suena a ti don Antonio Trigo de algo ese nombre? Me suena un poquillo, a lo mejor incluso le toco algo. Sí, no me Sí, digas. cabe posibilidad, efectivamente, sí, sí. Pues don Antonio Trigo Melo, que tenía su casa y su academia particular en la calle que se llama ahora Federico García Lorca, Ajá. la calle de la cárcel, es como se ha llamado toda la vida. Pues ahí cientos de loreños, si no más, han aprendido mecanografía en esa academia con don Antonio Trigo, muy recordado desde luego también. Otro era Antonio Álvarez, que tenía
la academia ya por los años 60 o así, en la avenida Marcos Orbaneja, muy pegadito al bar de los alemanes. Ahí Ajá. tenía una academia de enseñanza también, de aquel estilo muy rural, muy de aquella época, y también aprendía, enseñaba a escribir a máquina. Pues otro invento que ya prácticamente está en desuso. Totalmente. Bueno, Diego, si te parece, hacemos pequeño alto en el camino y seguimos hablando de todos estos inventos, estas costumbres que desgraciadamente se han perdido y por supuesto estamos aquí, claro que sí, para recordarlas. Así que pequeño alto en el camino, como digo, y seguimos con Diego Delgado. Muy bien. Y bien, continuamos, seguimos adelante, seguimos con Diego Delgado, por supuesto. Y bueno, Diego, cuéntame, háblame más de esas costumbres que desgraciadamente con el paso del tiempo de los avances, pues hemos ido perdiendo. Bueno, hay costumbres que las vamos a contar más adelante si nos da tiempo y si no, para otro programa, pero nos vamos a detener en más aparatos tecnológicos. Por ejemplo, el fax. Eh, no hace mucho era un sistema bueno, de entrada y salida de información, de documentación, era muy habitual. Envíame un fax. De hecho, en la liga de fútbol profesional, yo Sí, no sé si todavía se hace, pero ha habido fichajes que se han frustrado por retraso en la llegada del fax. De Gea, por ejemplo, por el Real Madrid. Por ejemplo, efectivamente, el fax tardó y fíjate tú que al final se frustra todo porque por una conexión lenta, cualquier otro motivo, el fax, decía don Manuel Ruiz de Lopera, el FAR, no entra el FAR. En Es fin, que, es que lo opera. corramos. Sí. Y eso, que este invento, pues aunque parezca mentira, se creó ya en 1846, Ujú. a mitad del siglo XIX. Y yo recuerdo, lo que pasa es que no era igual que ahora, claro, porque entonces era todo mucho más limitado. De hecho, prácticamente en Europa no había electricidad. No sé si en Estados Unidos la habría, pero vamos, que se inventó en aquel tiempo. Y yo recuerdo, sería ya por los años 70 o así, cómo en un telediario hacían una demostración del uso del fax. Y decía, fijaros, desde París hasta Japón y llega un documento en el momento. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué ilusión! Otro perrito piloto. En fin, era un avance espectacular. Y sin embargo ya el FAR, ya hoy día no tiene prácticamente uso. O el disquete, ¿tienes ahí disquetes en la emisora o no? Disquete, pues a lo mejor tengo alguno. No quiero Yo descartar sí. nada. ¿Tienes El disquete? sí, 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 tengo todavía disquete de, ¿cómo era? De 3,5, era de algo así. Eran en los que se guardaba la información en el ordenador y bueno, pues ahí tenía una capacidad limitada, pero era lo que había. Tú tenías un lector de disquetera y era como tú reproducías los disquetes cuando era 1,4 megas, me parece, la capacidad que tenía el disquete. Pero si tú necesitabas un programa, a lo mejor, de 20 megas, pues prácticamente iba a necesitar 15 disquetes Madre y mía. ponía el programa de uno de 15, dos de 15 y tenías que ir metiendo uno a uno. Estamos hablando de 20 megas, que 20 megas hoy día es prácticamente una insignificancia, ¿no? Sí. Date cuenta que ya hay, no sé, dispositivos de almacenamiento de no sé cuántos terabytes, o vete tú a saber si no hay algo más grande todavía.
Sí. Pero nada, los disquetes, que era como nos comunicábamos con la información. Nos cambiábamos disquetes con programas y todo eso, o con fotografía, o el casete. Cuando estábamos en Radio Lora, en la época de los años 80, toda la publicidad, todo se grababa en casete. Ajá. Que por cierto, casete significa, en francés significa cajita. Ujú. Una cajita, pues ahí es donde se guardaba todo, en una cassette. Y llevaba, había gente como por ejemplo yo, que grababa de los 40 principales, yo creo que toda mi generación, y procurábamos que no saliera la voz del locutor, para que pareciera aquello una cinta grabada profesional y demás, ¿no? Ujú. Que al final no lo parecía. Y de hecho, de tanto darle para adelante y para atrás, las casetes se enreaban en el radio cassette y era un problemón, porque ya perdías la información. Esa casete tú ya no la recuperabas. No era como ahora, que podías hacer copias de seguridad y demás. Ahí si se rompía, se rompía. Y adiós casete. Y en las gasolineras, que estaban unos expositores que te vendían a lo mejor por 100 pesetas, una cosa así, los expositores, y las cintas clásicas eran la del Fari, la de los Chichos, la de Camela, eran las cintas que te encontrabas. Las de Arévalo, con los chistes, Madre luego ya mía. hablaremos Madre de los mía. chistes de Arévalo, de Josele, que creo que sigue trabajando en Canal Sur, pero bueno, era el dispositivo de almacenamiento de información que era alternativo al vinilo, que era lo que teníamos con la música en los años 70, bueno, 60, 70, 80, era el vinilo. Yo sigo conservando muchos discos de vinilo, de cuando he trabajado en mi época en Ujú. discotecas, o porque yo los compraba, o en rastrillos, mercadillos que había, y los sigo conservando. Tengo aquí conservando, con Lope, Servando López. efectivamente. Un saludo para él, claro que sí. Hombre, un abrazo a mi amigo Servando López, que ha puesto, fíjate si ahora ha puesto Servando casete y disco de vinilo. Pues en los años 80 era realmente el boom de las casetes, de los discos de vinilo, y luego ya fue llegando el CD, Ujú. el Compact Disc, pero eso ya fue un poco después, porque en aquella época otro invento que ya ha desaparecido, bueno, ha desaparecido, siguen estando las casetes, pero eran las cintas de vídeo. ¿Has Ajá. ido alguna vez a un videoclub, Ignacio? Creo que sí. Creo recordar que sí, cuando era muy, pero que muy pequeño. Pero muy pequeño, Pero y muy ya pequeño. entonces lo que habría eran CD, ¿no? Eran DVD, Sí, probablemente ya cuando tú ibas. hubiera DVD. Sí. Pues en Lora había varios videoclubs de cintas, sobre todo VHS. También había alguna película en beta, en Ujú. sistema 2000, pero sobre todo era en VHS las cintas de las películas, que muchas veces te encontrabas con que el anterior usuario no lo había rebobinado y te tocaba a ti Ojo. tener que rebobinarla hasta el principio. Que por cierto, se me olvidó decir antes cómo se rebobinaban las cintas de casete para no tener que gastar pilas de radiocassette. Con un Bolivic, ¿no? Con un Bolivic, efectivamente. Eran, eran primos, vamos, el Bolivic y la casete eran primos hermanos. A No mí, podía pasar el uno sin el otro. sí, a mí me gusta pensar que incluso los vendían en packs, ¿no? Es como que tú te compras un cassette Sí. y te trae también de regalo un Bolivic para rebobinar.
Sí, porque es que si no gastabas pilas de radiocassette, que además ya consumía de por sí, ya consumía bastantes pilas. La cinta de vídeo no, la cinta de vídeo tenías que meterla en su reproductor para poder rebobinarla. Ujú. Y eso, y luego ya fue desapareciendo en favor del DVD, del Compass Disc, y ahí pirateábamos películas. Había algún establecimiento en Lora, no voy a decir dónde, ni que te alquilaba películas pirateadas, Ujú. por ejemplo, de Rambo o de esta de Schwarzenegger, Eh, sí, hombre, Terminator, ¿no? Terminator. Bueno, pues te las alquilaban un poquito más caras porque eran exclusivas, estaban en el cine todavía, eran Ajá, el bombazo, entonces te la alquilaban. Pero claro, la calidad era deprimente. claro. era, eh, era como si tú coges la pantalla y pones una cámara y estás grabando, entonces el sonido se escuchaba horrorosamente mal. Pero bueno, tú decías, pues yo ya la he visto. Y tú ibas presumiendo de que habías visto esas películas antes que nadie, aunque la Ah, calidad, ya digo, era muy triste, ¿no? Bueno, pues sí, el CD era uno de esos objetos en el que almacenábamos la información y que ya prácticamente también está en desuso. Todavía quedan sí. muchos CD, pero ya es una cosa que también se está quedando ya obsoleta en favor de las memorias USB. Ujú. Pero ojo que ya también las memorias USB tienen los días contados, luego lo diremos, pero que aquí todo va muy rápido, ¿eh? Sí. Aquí la información ahora que parece que se almacena en la nube Ujú. y que ya desde cualquier dispositivo, yo todavía no sé cómo se hace eso. Para mí una nube es lo que hoy tenemos por aquí, supongo que Lora también, También, de esta también. que de un momento también, ¿no? Sí. Esta que de un momento a otro van a descargar barro, porque de agua a poco, pero barro que viene del desierto y es el tipo de nube que yo conozco. O la nube esa de golosina, que Ujú. mis nietos se comen así y ya está. El CD, fíjate tu cosa más curiosa, la duración era de 72 minutos. Ajá. Y yo me preguntaba, digo, esto de 72 minutos, ¿tiene alguna explicación? Yo creí que era simplemente porque era la capacidad máxima, pero no. He descubierto que era la duración que se le dio en homenaje a la novena sinfonía de Beethoven, que duraba 72 minutos. Efectivamente. Vea, Efectivamente. Sí, lo sí, que sí. aprendemos de los libros. Totalmente. Para que vea, Totalmente. pues yo pensaba que eso lo habían puesto ahí simplemente porque, como las cintas de casete, que lo que duraban eran normalmente 60 o 90 minutos, había Ujú. alguna de 45 minutos, alguna de 180, pero lo normal de la casete era 60 o 90 minutos. Otro dispositivo que ya está también en desuso, ya lo hemos comentado, es el DVD, Ujú. donde se grababa sobre todo películas y ya se ha sustituido por otro tipo de formato. ¿Tú has conocido alguna vez el buscapersonas, el Piper? Un busca, ¿no? Un busca. Sí, me suena, pero creo que no he visto nunca ninguno. Esto era muy populares porque, bueno, costaba muy poco, pero lo que te avisaba era prácticamente te ha llamado fulanito. Y tú te ibas a una cabina y llamabas a fulanito. Y lo utilizaban mucho los médicos, Ujú. en los hospitales o profesionales que se tenían que desplazar rápidamente desde un sitio a otro y para no tener que andar buscándolo, pues, y no como en las películas estas americanas, Doctor Watson, acuda a quirófano. Pues aquí lo que hacía es que con el busca te decía, pues eso, acuda a quirófano.
y ya el médico pues iba a quirófano para ver qué es lo que pasaba. Era una herramienta, una moda en la que se localizaba a la gente si tú querías que te localizaran. Si no, pues no le echabas cuenta al viper y se acabó el problema. Ujú. En fin, era la verdad de un ámbito también limitado, no era muy extenso su uso, pero ahí estaba, el viper, el busca personas, la cámara fotográfica. ¿Tienes alguna cámara todavía, José Ignacio, ¿Alguna cámara? de A ver, carrete? probablemente sí. Mis padres tenían una y yo creo que la seguimos conservando. Pero vamos, que no he sido yo tampoco muy fotográfico ni, vamos. Yo me tiro más por el sonido, claro. Claro, más que por la imagen, Sí, aunque últimamente estás muy dedicado también a la imagen, ¿no? totalmente. A Bueno, nada más que temas. hay que vernos, ¿no? Simplemente. Sí, sí, sí. Pues yo sigo conservando también alguna cámara fotográfica de estas de carrete. Yo no la es que precisamente el otro día me la encontré dentro de su funda, no la he abierto, no sé si tiene todavía el carrete dentro, igual tiene ahí carrete con fotografía que ya no sé si quedará algún sitio para revelar, pero ese fue un grandísimo invento que sirvió para inmortalizar aquellos momentos en los que eran muy especiales. Al principio se hacía con unas cámaras que eran enormes, que la hemos visto en las películas, que el fotógrafo se tapaba la cabeza. Eso lo hemos visto mucho en los dibujos animados, ¿no? Yo lo he visto en Los Simpsons. En los Simpsons, sí, sí. Y también yo lo he visto mucho en el Correcamino, Ajá, que sí, también. el coyote preparaba una cámara de fotos que era una trampa para matar al coyote o sea, para matar al Correcamino y comérselo, ¿no? Y al final siempre le estallaba al pobre coyote, que me daba una pena siempre. Yo estaba deseando que cogiera ya de una vez al Correcamino y se lo comiera ya, ¿eh? Pero no, Yo creo que aquello, él tenía más ganas todavía. ya ves. Pero digo yo, si ves que llevas toda la vida detrás de ese bicho y no puedes con él y te estás gastando un dineral en artilugio de la marca Acme, Acme. de la marca Acme, pues déjalo y con ese dinero te vas a un buen restaurante de chicote y te harta de comer. Pero no, era. Es que llevas toda la razón del mundo, Diego. Es que vea gente que no... En fin. Bueno, pues utilizaba la cámara de fotos aquella y en Lora había estudios emblemáticos como el de Urizal o el de Monte Ujú. y otro en la calle Santa María. En fin, no quería que se me olvidara ninguno, pero seguro que se me olvida. Y era donde iba la gente, el de Poli también, Sí, a revelar los carretes de esas fotografías que todavía yo tengo muchas fotografías familiares en los álbumes y seguro que nuestros oyentes también conservan fotos en papel. seguro, seguro que sí. Y Bueno, Diego, si te parece, hacemos ya la última parada, en este caso, y seguimos hablando también de todos estos artilugios que han quedado en el pasado y que seguimos recordando en estos días. Así que, como digo, última parada, alto en el camino, y seguimos de momento aquí con Diego Delgado. Y bien, continuamos con Diego Delgado hablando de, bueno, pues todos esos cacharros, todos esos artilugios que han quedado para la historia. Y Diego, hablabas antes de los vinilos, hablabas hace unos instantes también de la fotografía, y hay... hemos hablado, ¿no?, de este tipo de formatos y de este tipo de aparatos que bueno, de alguna forma se han visto sustituidos en todo lo que es pues nuestro día a día, pero de alguna forma, y específicamente estos dos formatos, tanto el vinilo como la fotografía, en este caso analógica, creo que ahora mismo están viviendo un auténtico boom.
porque de alguna forma se está intentando obtener esa vibra, ¿no? Ese resultado que te daba lo analógico, y también, Diego, está claro que también por un factor pues romántico y nostálgico, y bueno, pues creo que en este caso, Diego, hablamos de un auténtico resurgimiento de este tipo de formatos a día de hoy, en el año 2021. Bueno, todo lo que es retro, vintage, siempre ha tenido su mercado. De hecho, a mí me gusta cuando veo alguna cosita que me trae buenos recuerdos. Por ejemplo, una lata, y digo bien, no un bote, sino una lata de colacao. Cosas que yo sé que eso es algo agradable para mí, pues normalmente lo compro. Por lo mismo, todo el mundo cuando tiene algo que le trae recuerdos que son agradables, procura tenerlo cerca. Pues eso es lo que está pasando. Hay veces que, bueno, pues que hay más gente, más cantidad de público que demanda ese tipo de artículos, y otras veces que menos. Es decir, el boom se refiere únicamente a que hay más artículos en el mercado y que hay más gente interesada en ese tipo de artículos, como la Ujú. cámara o una cámara de vídeo de aquellas antiguas que todavía llevaban dentro la cinta de VHS, o, ¿qué te digo yo? Eso, una casete, en fin, todos aquellos, como tú dices, artilugios que nos ayudaron en una época, y desde luego que es muy bonito de volver a recordar. En mi época de estudiante en formación profesional, en lo que decíamos la laboral, en el instituto Ujú. que ahora es Instituto Axati, cuando yo Buen entré instituto, era ¿eh? Centro Nacional, pues sí, era Centro Nacional de Formación Profesional. Era cuando yo empecé ahí a estudiar en el año 1977. Madre Ahí mía, es Diego. nada, ayer. Madre Pues sí, mía. se llamaba así. Y estábamos recién entrados en democracia y demás. Entonces, bueno, lo cierto es que ahí muchos, bueno, muchos no, algunos jóvenes iban con su Walkman Ujú. colgado así en el cinturón y los auriculares puestos, y era la última moda, era la chulería de llevar eso, para que las niñas vieran lo guay que era el chico, ¿no? Con su Walkman ahí, que vete tú a saber qué es lo que estaba escuchando, pero daba igual, lo que llevara aquello daba igual, si Aunque lo no importante aunque era no llevar el estuviera, aparato. aunque no estuvieras escuchando nada. O sea, lo guay era llevar el Claro. Wallman, claro, a modo de alguna forma de complemento, ¿no? Había un chico por Lora, es que no sé qué fue de este muchacho. Le decíamos el radiocasé ambulante. Eh, Pero, sí, sí, porque era un joven que además él no molestaba a nadie, ni nadie lo molestaba a él. Iba siempre con un pedazo de radiocasé enorme en el hombro, ah, como en las películas americanas cuando lo hemos visto así, en los barrios estos de Nueva York, que sí, iban con con las el, radios por pues aquí, este ¿no? chaval iba con su, exacto, iba con su pedazo de radiocassette aquí en Madre el mía. hombro, y escuchando música, iba por todo el pueblo escuchando. Digo, no sé qué fue de este chico, ya te digo, hace muchísimos años que no sé nada de él. Pues era otro de los aparatos que desaparecieron, el radiocassette, Ujú. que yo también conservo alguno, y yo creo que muchísima gente lo conserva. Y el reproductor de MP3, que esto llegó al principio del siglo XXI, era la moda, un aparato en el que tú podías almacenar muchísima música, y lo podías ir escuchando. Eran más discretos que los Walkman, y muchísimo más discretos, claro, que el radiocassette, y tenía una capacidad también muchísimo mayor, y tú podías ir escuchando el MP3 en cualquier sitio con la música.
Luego también salieron los MP4, que reproducían música, pero también vídeo. Eran esos artilugios de principios del siglo XXI que ya han ido también pasando de moda y se han ido olvidando porque han sido sustituidos ya, sobre todo por el teléfono móvil. Ujú. Hay teléfonos que con una capacidad de almacenamiento brutal, que todo lo que cabía en un MP3 o un MP4 ya cabe hoy en un sencillo móvil, bueno, sencillo por decir algo, ¿no? Y lo demás pues ha quedado ya como si fuera una reliquia. En fin, todo la tecnología, que digo, Ignacio, que avanza esto, que es una barbaridad. Totalmente. Y la radio portátil que teníamos, sobre todo a mí uno de los recuerdos que ¿Esto? más me agradan, ese el radio portátil que irá con sus pilas, ¿no? Sí, con pila. Sí, Eh, sí, sí. claro, pues ese aparato de radio, así, yo recuerdo que íbamos por las tardes, los domingos, yo me iba a dar mis paseitos escuchando el fútbol, porque lo normal era que los partidos en primera y segunda división empezasen todos a la misma hora, a las 5 de la tarde, como Ajá. tenía que ser. Y entonces, pues ahí es donde programas como el Carrusel Deportivo, que lo presentaba entonces José María García, Ajá. pues era porque ahí tú podías conectar con todos los campos. Estaba el partido de la jornada, que siempre era el mejor partido que había ese día, y lo ibas escuchando en la radio sin auriculares y sin nada, ahí por las calles. Y bueno, yo me iba a dar mis paseitos allá para la zona del helecho y cosas así, escuchando, y muchas veces nos íbamos un grupo de amigos del barrio y escuchábamos los partidos. La radio que ya desapareció, esos aparatos, cuando se iba la gente a coger algodón, había gente, yo por ejemplo, cuando llegaba a coger algodón, pues llevaba mi radio colgada en el pantalón y yo iba escuchando lo que hubiera en la radio. Era mucho más agradable estar ahí trabajando en el campo con la radio que no pensando, ¿no? Porque es que también el cerebro se cansa. Y yo, que soy de cansarme muy pronto de pensar, pues yo soy un poco como Homer. O sea, Homer, si no habéis visto la radiografía, lo que tiene dentro del cerebro es un mono tocando los platillos. Pues, pues yo igual. O sea, a mí pensar me cuesta una barbaridad. Por eso prefiero las cosas que me las den fáciles. Eh, pues, pues la radio, qué pena que ese aparato ya desapareció también del uso y que, bueno, nos ha acompañado tanto en tantos sitios que era increíble. La noche del 23 de febrero, el 23F de Ujú. 1981, Sí. que se han cumplido ahora 40 años, aquella era la noche de los transistores, se le llamó, porque precisamente la radio, que era el medio más inmediato de información que había, pues era lo que todo el mundo tenía en su casa. O cuando murió Franco en 1975, había en Lora vecinos que se reunían en las casas de otros vecinos a escuchar la radio, las noticias, Ujú. para ver no qué pasaba con la muerte de Franco, porque se había muerto y ya está. El problema era qué iba a pasar a partir de ese momento, porque todo el mundo esperaba un levantamiento militar o algo parecido. Y por eso era por lo que la radio jugaba un papel fundamentalísimo en la información en momentos tan críticos como eso. En fin, cosas que nos van desapareciendo. ¿Cómo vamos de tiempo, Ignacio? Que Pues yo no dejo de hablar, nos ¿eh? queda, nos queda un poquito todavía, Diego. Bueno, pues
Yo cuando eso, que suene el despertador, que por cierto el despertador, otro artilugio que ya está en desuso, aquel despertador de campanita que sonaba y cuando sonaba, no veas tú, despertaba un bloque entero. Cuando sonaba a lo mejor a las 4 de la mañana porque el hombre se tenía que levantar para irse a trabajar a cualquier sitio, pues con el silencio de la noche eso era terrible, escuchar un despertador de eso, el ruidazo que hacía. Eso ya está desapareciendo en favor, como no, también de los móviles que hacen las veces de despertador. Pero por casualidad, ¿tú sabes que el despertador no es un invento moderno? Que no es moderno. Pues no, el despertador ya se utilizaba, bueno, hace ya incluso siglos que se utilizó este invento para despertar. Había historias que contaban que en la antigua Grecia llegaron a inventar un aparato que hacía las veces de despertador, era como un pájaro mecánico y que sonaba cuando subía la marea, el nivel del mar subía, entonces eso provocaba que aquel pájaro mecánico hiciera un ruido y despertase a, a los bellos durmientes. Eso Ujú. era en la antigua Grecia, ¿eh? O sea, estamos hablando de 200 y pico años antes de que naciera Jesucristo. O sea que el despertador no es nada nuevo. Incluso, incluso Platón se dice que tenía un reloj de agua que a cierta hora el reloj funcionaba con agua y a cierta hora pues hacía el sonido de un órgano Ujú. y con eso también se despertaba. Pero vamos, lo suyo era el despertador de pilas gordas y de la campanita, que ese era el que despertaba. Hoy día con el móvil muchas veces te quedas dormido y sobre todo aquellos que le ponen musiquita relajante, Sí, le pone al sí, móvil para sí. despertarse. Te va a despertar con eso, te tiene que despertar con algo contundente, no con eso, ¿no? Eh, bueno, pues mira, otra cosa que yo creo que ya no se utiliza son los mapas en papel. Y es verdad. El, en las Sí, sí. gasolineras todavía se sigue vendiendo, ¿eh? Parece que no, pero todavía hay mapas en papel. Había veces que el conductor abría el mapa, lo ponía delante del volante y no miraba para adelante, ¿no? Se Madre miraba mía. al mapa y no veía tú la preocupación de los demás pasajeros cuando Claro, este claro, claro. hincaba la mirada allí en el mapa y ahora que viene esta carretera, que esta no es, que es la que viene 3 kilómetros más para allá. En fin, hoy ya el GPS es lo que ha hecho que desaparezcan estos mapas. Aún así, bueno, que desaparezcan del todo yo creo que no, porque yo he visto vídeos de gente recorriendo el mundo, que es una cosa que de las que me gusta ver en YouTube y eso, ¿no? Gente cómo recorre el mundo y llevan mapas de papel. Ujú. También es verdad que van por sitios donde no existe ninguna cobertura eh, de satélite, ni existe, en fin, señal de GPS, ni nada de esto. Y tienen que llevar el papel sí o sí. Por ejemplo, en las selvas de África o incluso en algunos puntos de Sudamérica o de Asia tienen que llevar papel. O sea que desapareció del todo tampoco está. Ujú. Y esta gente que se ha ido tan lejos, no creo que se haya ido haciendo autostop, Claro. que era otra cosa que ya ahora sí que por la desconfianza que Sí. existe ya ha desaparecido. Eh, yo en mi juventud he utilizado el autostop muchas veces
había un amigo mío en Alcolea que tenía un libro de una asignatura que yo no tenía, Ujú. y cuando íbamos a tener algún examen, lo que hacía es que yo me ponía a hacer autostop en, en el puente del Churre Sí. y me iba al Colea en autostop. Y cogía el libro y me ponía a hacer autostop desde Alcolea para Lora. Normalmente siempre me cogían, porque si no, no estaría hoy aquí. Claro. Eh, Aunque alguna vez he llegado a ir al Colea o volver andando, Madre ya te mía, lo digo. Diego. Madre mía. Sí, sí, Uf. yo he ido andando al Colea. Bueno, lo cierto era eso, que yo me ponía a hacer autostop, y muchos amigos míos también han utilizado este sistema, pero era una época en la que tú recogías un autoestopista y no había esa desconfianza, esa maldad que pueda existir hoy con esto. Tú te Ujú. montabas y ya está, y te llevaban y le daban las gracias y se acabó lo que se daba, o sea, no había más. Ujú. También he llegado ahí en autostop hasta Carmona, hasta Sevilla, también. Una vez que trabajaba yo en una discoteca en el Viso del Alcor, Sí, es verdad. no tenía, yo no tenía cómo volver desde el Viso para Lora. Ujú. Desde Carmona, cuando trabajé en Carmona, sí, porque iban amigos míos a recogerme o me llevaban y estaban allí conmigo, pero al Viso me costaba más, y cuando no tenía nadie que me trajese de vuelta para Lora, pues siempre había alguien que iba del Viso a Carmona y me llevaba, pero hasta Carmona. En Carmona me iba a la carretera de Lora y allí me ponía a hacer autostop. De noche era más difícil que te cogieran, Ujú. pero como yo normalmente cuando terminaba ya era prácticamente de día, pues me ponía a hacer autostop de día y siempre me cogían, Ujú. y, y me volvía a Lora sin dormir, pero yo me volvía a Lora. Era este sistema que ya ha desaparecido también, el autostop. Pues sí. Bueno, Diego, que nos tenemos que ir. Nos tenemos que despedir, desgraciadamente, pero bueno, como sabes, seguiremos hablando de todos estos, bueno, pues aparatos, costumbres y demás que han desaparecido. Y te recuerdo y recuerdo a todos los oyentes que mañana te vamos a tener aquí con esa persona nacida en Lora del Río que ha pasado una muy buena temporada en Hong Kong, perdón. Así que nada, poco más, que te espero por aquí mañana. Pues allí estaremos. Y recuerden, nuestros oyentes, por favor, aquellas cosas, aquellas costumbres, aquellos aparatos que crean que ya han desaparecido, que están a punto de desaparecer, déjenlo en los comentarios en nuestras redes sociales para que nosotros también podamos recopilarlos y en otro programa los saquemos aquí. Y ya con lo de Hong Kong, si me hace una Sí, pregunta asistencial. sí, dale, dale. eh, en Hong Kong nació King Kong. ¿King Kong Pues es de Hong Kong habrá que, o habrá que preguntarle o no sé, habrá que ver el DNI, a ver qué es lo que pone. no sé? Es que como los nombres son tan parecidos, digo, igual Claro. Igual ha tiene nacido relación, allí. ¿no? Claro. Verá, es una chumineilla, una tontería que nada, que dejamos aquí como aperitivo. Claro que sí. Pues don Diego Delgado, como siempre, un placer tenerte y que mañana más. No sabremos si Bueno, mejor. tú sabes que el placer es tuyo, ¿eh? Que Muchísimas gracias, Diego. Pues nada, poco más. Que muchas gracias y hasta mañana. hasta mañana, pues, adiós. Adiós, adiós.